Qué preciosa alabanza, ¿verdad? El Señor lo hará otra vez. Y qué salmo qué final más precioso de salmo, ¿verdad? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar. Más cerca. Sí. Ahí está bien. Bien, vale, está bien. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Nos dice, estarán vigorosos y verdes para un trabajo. Es anunciar que el Señor es recto y que en él no hay injusticia, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando estaba preparando el mensaje, a última hora, no podía dejar de pensar en otro texto que encontramos en Isaías 40, en los versículos del 28 al 31, que nos dice así: ¿No has oído que el Dios de eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y luego añade aquí también, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Aquí no habla de edad, habla de todos los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A lo largo de la Escritura podemos observar que la Biblia especialmente habla de protección a personas vulnerables, personas desamparadas, afligidas, soledad, quebranto de corazón, y también a colectivos concretos como los niños y también los ancianos, a lo largo de toda la Escritura. Esta crisis que estamos pasando ahora, esta pandemia, este problema que tenemos ahora con el COVID-19, que nos hace estar como estamos. Estamos con mascarillas, con cuidado, con protección y tal, que así debe de ser, evidentemente, cumpliendo las reglas y obedeciendo también a las autoridades sanitarias. Esto es como una guerra, es parecido a una guerra. Una guerra, lo que pasa es que el enemigo es invisible, no lo vemos, se cuela por todos sitios, no lo vemos, ¿verdad? Es verdad que en las guerras convencionales lo que se hacían era luchar contra otras personas y allí enviaban no a los ancianos, como ahora digamos, está sufriendo la mayoría de los problemas con este COVID-19, ¿verdad? Nos enviaban a gente joven a morir en las trincheras por miles y miles y millones. Guerras, como sabemos, que son movidas por orgullos, egoísmos, pasiones incontroladas, como dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Dice Santiago 4.1. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Pues esto es como una guerra. Hoy vamos a intentar reflexionar sobre los mayores, porque la vejez es inevitable. Y si el Señor permite, todo humano, todos nos dirigimos a ella. Si el Señor lo permite, así vamos caminando, no nos damos casi cuenta y uno se hace mayor. Pero cuando uno es mayor, ¿cómo avanzamos o estamos en la vejez? Todo va relacionado con el tiempo, ¿a que sí? Estado físico, emocional y espiritual. Va todo relacionado, va todo en un paquete. Hablar sobre ello es meterte en un jardín tan amplio que sería complicado. Lo que sí sabemos es que el tiempo pasa como un pensamiento. La experiencia personal, por lo menos la mía, y creo que la de muchos,
parece que ser mayor es ya a partir de la jubilación, digo, en los que trabajan, sea hombre o mujer. Parece que la barrera lógica es pasar de adultos a mayores una vez que te jubilas. Parece que lo dejan ahí. También lo tienen estudiado, por eso te jubilan, claro. Hay personas que se sienten mayores aún siendo jóvenes, y al contrario, eso sí que es otra realidad. En la edad, desde luego, nos pasa factura. El cuerpo se resiente, la fuerza física flaquean. A nivel personal, os puedo decir que cuando alguien más joven te desplaza, cuando dicen, me llama Antonio, vale, Antonio, déjalo, ya lo cojo yo. Digo, vale, Antonio, un peso, déjalo. Dice, uy, ¿cómo me está viendo aquí el muchacho, el joven o el adulto que tengo al lado, verdad? Para que no cojas un peso, o te ceden el asiento del autobús, ¿verdad? O tus pasos se hacen más cortos al andar. Ya puedes decir que te has hecho mayor, Eso es por lo menos mi experiencia, y creo que la experiencia de la mayoría que estamos aquí. No obstante, no solo lo externo es lo que importa. Es inevitable, está claro. Lo verdaderamente es cómo nos ve el Señor. Eso es lo más importante, cómo nos ve. La Biblia está llena de mensajes de protección para los mayores y también de trabajo específico a realizar. Luego lo vemos. Éxodo 10:12 dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Maravilloso, ¿eh? Es un mensaje tan claro, pero además con una promesa tan específica. El honrar a los mayores trae largura de vida. Así que no nos olvidemos de esto. Es vital, es importante que lo tengamos en cuenta. Es un mandamiento del Señor. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. La vejez que se halla en el camino de la justicia. No la vejez de por sí, sino aquellos que realmente buscan la justicia. Y la justicia sabemos de dónde viene, del Señor. Escucha el consejo y reciba la corrección para que seas sabio en la vejez. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. Son textos que encontramos en Proverbios 16:31, 19:20, 20:29. Cuando entramos en los tiempos de Jesús, que es lo que realmente trata en este día, de los encuentros que Jesús tuvo con los mayores, indagando en la Biblia encontramos diversos encuentros de todo tipo. Lo primero que tenemos que entender también que los tiempos de Jesús no son como los tiempos actuales. Digamos que la perspectiva de vida de aquella época no era la misma que ahora. Ahora le dices a una persona a los 60 años que eres mayor y te mira y te dice, ¿pero qué se ha creído? ¿Esto qué se ha creído? En aquella época, a los 60 años eran muy mayores ya, muy mayores. Ahora se lo tienes que decir cuando tienes 75 años para arriba. Pero según el estado físico, claro. No lo aceptará tan fácil. Hoy en día la vida, el promedio de vida es 82 a 84 años, en España por lo menos. Nada que ver con aquella época, para nada. Pero en la Biblia encontramos, y es sorprendente ver a un Simeón que por su esperanza y revelación espiritual su esperanza espiritual cumplida, llega a decir, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tus palabras. Se ve que era el hombre muy mayor y la espera se había hecho larga. Se predicó no hace mucho sobre Simeón, sobre este pasaje. Y creo que es el primer encuentro que Jesús, con 8 días, tuvo con un anciano. Qué cosa, qué privilegio tuvo Simeón, tener un encuentro con Jesús. ¿Os imagináis tener un encuentro con Jesús? Tremendo.
Y fíjate que era un bebé, era un recién nacido de 8 días. Llega a exclamar, porque han visto mis ojos tu salvación. Dice, han visto mis ojos tu salvación. Sí, me recuerda otra frase de Job también, ¿no? Que pronuncia algo parecido. Después de mucho sufrimiento, Job llegó a decir un día, de oídas, porque tuvo ese encuentro vivo con la palabra de Dios, después de mucho sufrimiento y de oídas, te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Qué importante tener una experiencia con el Jesús, con Jesús de Nazaret, con el Señor. Es vital, es importante. Y no importa la edad, la puedes tener. Dios está esperando que la tengamos. Y busca la manera de tener ese encuentro con cada uno de nosotros. Jesús tuvo encuentro con un grupo de personas mayores también, nos dice la Biblia. En Lucas 2, 41, 52, a los 12 años, lo vemos en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Me imagino que no serían chavales los doctores de la ley. Serían hombres ya tullidos, hombres ya preparados, gente con mucha experiencia, gente mayor generalmente, oyéndoles y preguntándoles. Sugiere interés y respeto por aprender. Y todos los que lo oían, dice la palabra de Dios, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y es que está claro, contra más lee la Biblia, uno más se maravilla. Contra más busca la palabra de Dios, más se maravilla, porque sus palabras y sus respuestas a nuestras necesidades son maravillosas. Son maravillosas. Jesús tuvo muchos encuentros con líderes religiosos. Como líderes tampoco serían chavales, seguro. Uno que destaca por su conversión personal con Jesús es sin duda alguna, conversación personal, con Jesús es sin duda Nicodemo, que la semana pasada nuestro pastor estuvo compartiendo y predicando, ¿verdad? Uno de los capítulos más esclarecedores del Evangelio, de lo cual se predicó el domingo anterior. Nicodemo, un hombre mayor, que se le ve confuso y que no termina por tomar una decisión, donde Jesús le enseña la importancia de la cruz para ser salvo. Juan 3,14 dice el texto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo un mensaje directo, porque Nicodemo sabía de lo que estaban hablando. Él sí que lo sabía. Dice que la serpiente hace referencia al pecado del pueblo en Números 21:4-9. El pueblo era mordido por la serpiente trayendo mortandad. Y era mordido porque se habían rebelado contra Dios, porque estaban chismeando, que estaban en contra también de Moisés, y en una palabra, estaban pecando. Y el pecado trae mortandad, el pecado trae veneno. Morimos cuando aceptamos el pecado en nuestras vidas. Pero aún así, en el amor de Dios, que no tiene fin, tuvo compasión de ellos y levantó, dice, una serpiente de bronce para que todo aquel que mirase a aquella serpiente de bronce, pues era sanado, era liberado de la picadura de esa serpiente, del veneno, de la mortandad. Así es necesario y así lo ha hecho Jesús. Él fue clavado, fue levantado para que todo aquel que mira a Jesús, sea salvo, sea liberado del pecado. Yo estaba pensando, porque esto ocurre la primera vez, pero ocurre muchas veces. Quizá en nuestras vidas pecamos y lo hacemos, pues somos pecadores. Lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz
y darnos cuenta que el Señor nos perdona cuando le miramos a Él, cuando creemos en Él, cuando confiamos en la obra que Él ha hecho en la cruz. El mundo cambiaría, España cambiaría, Zaragoza cambiaría, si volviéramos nuestras miradas y mirásemos a la cruz. Haremos bien, pues, en tener en cuenta, como creyentes, en mirar a Jesús cuando nos desviamos y mirar su obra y pedirle perdón. No obramos, y cuando no obramos bien, el mejor método es buscar al Señor. Él llevó nuestros pecados, las enfermedades, pagando nuestro precio en la cruz para salvarnos. Yo creo que si el mundo mirase al Señor, en vez de vivir de espaldas a Dios, si este país, en vez de vivir de espaldas a Dios y programar actitudes, pues, bueno, que si la eutanasia, que si el problema sexual, bueno, una serie de leyes que están ahí esperando para ser debatidas. Si en vez de mirar a eso, mirasen al Señor, quizá saldríamos de los problemas de otra manera. Quizá las enfermedades no serían tan duras como las que estamos sufriendo ahora nosotros. ¿Qué está sucediendo? No solamente a España, al mundo entero. Pues que viven de espaldas a Dios. Y haría bien en volver nuestros ojos a aquel que fue levantado en la cruz para ser perdonados y para ser salvados y sanados. ¿Amén? Muy bien. No sabemos el final de este anciano, Nicodemo, pero la Biblia lo cita en Juan 7, 50-51, que ante el acoso de los fariseos que querían ir en contra de Jesús, intenta defenderlo tímidamente diciendo a sus compañeros: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Palabras que le son rebatidas rápidamente por sus compañeros, ¿verdad? O sea, él intenta, porque él había tenido ese encuentro con Jesús y algo había ocurrido en su vida también, ¿verdad? Y tras la muerte de Jesús también vemos aparecer a Nicodemo en Juan 19:39, vuelve a aparecer traído un compuesto de 100 libras de mirra y aloes para la sepultura del Señor. Su encuentro con Jesús seguramente le había tocado, sin duda. ¿A qué nivel? No lo sabemos. Quizá fue un acto de arrepentimiento. No lo sabemos, no lo dice la Escritura. Pero vemos a un Nicodemo que ese encuentro con Jesús tocó su vida, ¿verdad? Hablando de personas influyentes, encontramos a Jairo, también, Marcos 5, 21, 24, 35, 43, un hombre que por su posición principal en la sinagoga, no sería muy joven, está claro, que arriesgó su reputación. Este la arriesgó porque fue de día a buscar al Señor, decidió tener un encuentro con Jesús y estaba aterrorizado ante la situación de gravedad de su hija, ante la tardanza de ser atendida por Jesús y de las malas noticias que llegaban de su casa. Estaba aterrorizado. Las malas noticias eran que su hija había muerto. Jesús interviene y le dice: no temas, cree solamente. La joven es levantada por el Señor y se espantaron aquellos que se burlaban de Jesús. Se espantaron. Es que cuando el Señor ora, ocurren cosas siempre. Ocurren cosas tremendas, ¿no? Jesús, dentro de los encuentros con personas mayores, encontramos cierta inclinación y ejemplos con mujeres viudas. Es un colectivo donde la mujer no estaba muy reconocida. Por lo general, era una situación problemática social que había en aquellos tiempos y económica, y eso provocaba una dureza extrema a las mujeres que se quedaban viudas. En la ciudad de Naín, una mujer viuda, Lucas 7, 11 y 17, Jesús interviene también al ver mucha gente que llevaba a enterrar a un joven único, hijo único. Su madre al frente
nos dice la Escritura que cuando la vio, se compadeció de ella. Dice, el Señor se compadece cuando estamos pasándolo mal. Se compadece. Y sobre todo porque Él, a lo mejor no entendemos muchas cosas y quiere que las entendamos, pero Él se compadece. La vio, se compadeció de ella. Y le dijo una frase, no llores. Después obró el milagro, levantando al joven del féretro, y el Señor, y así ocurre el milagro, el Señor se compadece de nuestras situaciones trágicas, y su palabra es poderosa. Dice, no llores. Hombre, yo le digo a la persona, hombre, no llores. Dirá, bueno, lo dices tú, pues ya está. Pero si te lo dice el Señor, eso cambia. Eso cambia. Si tú te das cuenta que es el Señor que te lo está diciendo, algo va a ocurrir. No llores. Es muy diferente a decir que lo diga Perico de los Palotes que te lo diga el Señor. Es muy diferente. Muy diferente. Muchas veces, chico, no te preocupes. Pero esto lo dice el Señor, es otra cosa. Si tú entiendes y comprendes que Dios te está diciendo no llores, seguro que ocurre un milagro. Y ocurrió. Este joven fue levantado del féretro y se lo entregó a esta mujer que le dio compasión al Señor porque se quedaba desamparada, totalmente desamparada, porque no tenía, era el único hijo y no tenía otros recursos. Otra vida que Jesús nos presenta como ejemplo a seguir la encontramos en Marcos. Esta era una viuda pobre. Marcos 12, 41 al 44. ¿Qué echó, dice esta viuda pobre? Todo lo que tenía en el arca de las ofrendas. Tremendo, ¿eh? Madre mía. Todo su sustento pone, Un ejemplo de generosidad, esta mujer, de fe en Dios, el cual le pertenece, al cual le pertenece todo nuestro dinero y todo nuestro ser. Vamos a ser sinceros, es así. Todo le pertenece a Él. El amor al dinero, hermanos, es el principio de todos los males. Una conversión auténtica deshace la pasión por tener mucho dinero y vemos importante ser fieles a nuestros diezmos y ofrendas. Jesús dice que estaba allí y miraba cómo respondía el pueblo. No nos olvidemos. El Señor mira cómo respondes tú y cómo respondo yo. Mira lo que hacía el pueblo, estaba allí. Dice, mira, a estos, como le sobra mucho, de lo que le sobra. A este, está pobre, no tiene nada y está todo lo que tiene. El Señor lo ve. Sí, Señor, servir al Señor es también ser generoso, ser generoso. Donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, vuestro o nuestro tesoro, estará también el corazón. Lo podemos ver en Lucas 12, 34. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Somos responsables con lo que el Señor nos demanda? ¿No lo somos? Ahí queda. El Señor sigue mirando a ver cómo actuamos. La responsabilidad no la deja a nosotros. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, tú mismo y yo mismo. Exacto. Jesús también interviene cuando se le solicita. Marcos 1, 29 al 31. Vemos a la suegra de Pedro que estaba enferma, en cama, con fiebre, y le hablaron de ella. Así que qué importante es pedir al Señor que intervenga para ser sanados. Qué importante es la oración. Qué importante es decir, Señor, mi hermana tiene problemas, mi cuñada tiene problemas, mi hijo tiene un problemón. Pero digámoselo, hay que decírselo, Señor, esto está ocurriendo, esto está ocurriendo. Jesús dice que la tomó de la mano y la levantó y le servía. Servir al Señor es un privilegio
que no debe pasar por alto. Y no importa la edad. Aquí sí que no importa la edad. Y no podía dejar de mencionar también a Ana. Ana la profetisa, Lucas 2, 36, 38, de la cual hemos hecho una lectura, bueno, no hemos hecho esta lectura, le he cambiado, perdón. Pero bueno, Ana era reconocida como profetisa, sorprendentemente por su avanzada edad. Nos dice el relato que estuvo casada durante 7 años y viuda 84, así que sumando todo y tal, pues tendría, pues, yo sé, 105 años como mínimo, algo así. Muchos años, de avanzada edad. Como Simeón, también tuvo ese glorioso privilegio de tener a un recién nacido, a Jesús, de 8 días, allí, con ella. Supo reconocerlo, supo dar gracias a Dios y de hablar a sus convecinos de lo que había pasado, que había llegado la redención, la salvación a todos los que esperaban, a todos los que la esperaban, convirtiéndose ella en la primera evangelista, digamos, en proclamar la salvación por medio de Jesús. ¡Qué privilegio! Sí. Y es curioso porque así como Simeón dijo, ahora ya puedo marcharme en paz, ya me puedo morir y tal, ella no dice eso, y tenía 105 años, no dice eso, sino que yo creo que como evangelista aún quería seguir proclamando esa buena noticia de que había venido el Salvador a este mundo. Resumiendo, en estos encuentros con personas mayores, hemos hablado de Simeón, dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, ahora me despides en paz. En medio de los doctores de la ley que hemos hablado, dice, todos los que lo oían quedaban maravillados de su inteligencia y respuesta. Nicodemo, la necesidad de un nuevo nacimiento y consecuencia posterior acercamiento a Jesús. Jairo, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y su hija sanada, y se espantaron todos aquellos que se estaban burlando. No sé si he hablado de Jairo, parece que no. La viuda de Naín, Jesús se compadeció y le dijo, no llores. Y todos glorificaban a Dios. La viuda pobre y las ofrendas, la generosidad hacia Dios, consecuencia, llamada de atención al creyente. La suegra de Pedro le tomó la mano, consecuencia, fue sanada y le servía. Ana la profetisa servía de noche y día con ayunos y oraciones, consecuencia, estaba llena de gratitud hacia Dios y de gozo proclamando la salvación que llegaba a su pueblo. Cuando, conclusión, aquí ya concluimos, cuando se tiene un encuentro con Jesús, nadie queda indiferente. Tener un encuentro con Jesús es tener una experiencia vital única. Algo sucede que cambia las vidas. Y en este mensaje vemos a Jesús tratando con mayores, pero en realidad su mensaje es para todas las edades. Es para todas las edades. Pero aquí tratando con mayores hemos hecho estas pinceladas de tratar con mayores, ¿verdad? No importa la edad que tengas para tener un encuentro con el Señor. Experimentar el gozo de la salvación. No importa que tengas 74, 80, 90 o 8 años o 5. No importa. No importa porque eres mayor y dices, bueno, yo ya, como soy mayor, ya... No. Necesitas tener un encuentro con Jesús. Es que lo necesitas. Es que te juegas la eternidad, querido amigo. Te necesitas ese encuentro. Y ese encuentro es, si miras a Jesús con fe y crees en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un privilegio tener hermanos fieles por años, de verdad. Esta iglesia, puedo ver a hermanos que han sido y son fieles por años, que están sirviendo al Señor en la iglesia en diferentes dones, consejos, economía, oraciones. Damos gracias a Dios porque los hay.
No desmayamos, diría Pablo, 2 Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre, y hablamos de los mayores, exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No hoy y dentro de un mes, no, de día en día, ¿vale? Cada día. Es un privilegio poder tener un pensamiento en el Señor, orar y ver la necesidad de servirle allí donde Dios te haya puesto. Como Pablo también llegó a decir en 2 Timoteo 4, 7, 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Precioso pensamiento, inspirado por Dios, a todos los que aman su venida. Como hemos cantado, vendrá otra vez. Esperemos que estemos preparados. Si viene, maravilloso. Y si no, si nos llama antes, pues gloria a Dios también. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Sigamos trabajando, sigamos sirviendo al Señor, sigamos obrando para que el Señor sea honrado y glorificado en este mundo, el cual desconoce, pero que necesita saber que hay un Dios de amor, un Dios de gozo, un Dios de paz, un Dios de perdón, un Dios de consuelo, un Dios que salva y cambia las vidas. Amén.